Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Solo me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí se escucha. Sí, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a ver nomenclatura de alcanos, cómo nombrar los compuestos orgánicos. ¿Alguien recuerda cuáles son los alcanos? Bueno, los alcanos, recordemos que son, ¿alguien iba a hablar? ¿No eran los que tenían una cadena de carbonos de simple enlace? Ajá, muy bien. Eh, Son los que solo tienen cadenas de carbono con enlace simple, ¿verdad? Y que no tienen otro tipo de átomos aparte de carbono e hidrógeno. Son los compuestos orgánicos más sencillos. Eh, en la hoja de grupos funcionales que les subí a Classroom, eh, les decía de que los alcanos casi no participan en reacciones químicas. Porque no tienen grupo funcional, que es la parte que, como su nombre lo dice, le da una función a la molécula, hace que esta reaccione. Entonces, estos comúnmente pues son usados como solventes, algunos, y otros como combustibles, porque en las reacciones de combustión sí participan. Bueno, ahora para empezar a nombrar a estos compuestos, eh, cuando tenemos un alcano no ramificado, vamos a usar estos nombres. Con alcano no ramificado me refiero a que únicamente es una cadena en zigzag. Por ejemplo, solo así, como que lo fuéramos extendiendo horizontalmente, esa línea quebrada. Entonces, esa forma es la de los alcanos no ramificados. Y los vamos a nombrar de acuerdo a la cantidad de carbonos que tengan. Si solamente tiene un carbono, va a ser metano. Si tenemos 2 carbonos, etano, 3 carbonos, propano, 4 carbonos, butano. Y a partir de 5 carbonos, ya empezamos a utilizar estos prefijos que indican la cantidad de átomos que va a tener. Eso creo que lo vimos en geometría cuando estábamos en el colegio, que se asemeja mucho a la forma en que se nombraba a las figuras geométricas, por ejemplo, el pentágono, el hexágono, el heptágono. Entonces es el mismo prefijo, solo que ahora lo vamos a terminar con ano, ¿sí? Porque es la terminación de alcano. Entonces todos los alcanos, si notan aquí, tienen la terminación ano. Entonces, pues solamente de que le pongamos el prefijo. El de 11 carbonos se llama un decano, el de 12 dodecano, y luego aquí ya empieza otra vez con los prefijos que nos indican la cantidad de átomos de carbono. El de 20 se llama icosano, y aquí coloqué también el de 21 porque tiene un nombre un poco raro, ¿verdad? Es el icosano. Igual, si fuera de 31 sería el triacontano, ¿sí? Eh, y luego, pues aquí ya, digamos, a partir de 10, notemos de que 10, el nombre es decano. Entonces, para indicar que son 14, tetra de 4 y luego decano, para referirnos de que es 14, ¿sí? Que está después del 10. Con el 20 que era icosano, entonces primero ponemos cuántas unidades, tri, y luego cosano, que es de 20. Y así nos vamos. Por ejemplo, el de 52, por ejemplo, sería pentacontano, ¿sí? Y así nos vamos. Y el de 100, pues es hectano. Entonces, todos estos nombres hay que aprenderlos, al menos pues
estos de memoria, ¿verdad? Los primeros 4 y luego la forma de nombrarlos. Entonces les voy a subir esta presentación con esta tablita para que repasen estos nombres. Es muy importante que nos recordemos de estos nombres porque es la base de la nomenclatura y después vamos a ver, o bueno, después en su curso de química orgánica ya durante el semestre, van a ver que cuando hay otros grupos funcionales, se sigue utilizando mucho este tipo, o sea, esta forma de nombrar a los compuestos y solo se va cambiando la terminación. Entonces, sí es importante que repasen estos nombres. Bueno, entonces ahora aquí tenemos dos alcanos de cadena lineal, ¿sí? No están ramificados. Entonces, quiero que me digan cuál es el nombre de cada uno de ellos. Si El quieren... primero sería un decano. Ajá, el primero es un decano. Porque tiene 11 átomos de carbono. ¿Sí? Es un decano. Y el segundo, si quieren, tómenle una captura de pantalla a estos nombres si no les habían tomado aún, porque vamos a, o sea, en la clase de hoy vamos a estar haciendo ejercicios con los nombres, entonces les voy a ir preguntando. Entonces voy a regresar a esta diapositiva. Ahora, ¿cuál será el nombre del segundo compuesto que tenemos aquí? Lo primero que tenemos que hacer es ver cuántos átomos de carbono hay, ¿verdad? Aquí lo tenemos en la fórmula estructural condensada. ¿Cuántos átomos de carbono tiene esta fórmula? ¿45? 45. Ajá, tiene 45. Aquí hay 43, 44 y 45, ¿sí? Entonces, ya sabemos de que el compuesto pues tiene 45 átomos de carbono. Bien, aquí Byron dice que es pentatetracontano. Muy bien, Byron. El penta por el 5, ¿verdad? Y tetracontano porque es de 40. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Solo aquí el de Byron está correcto. Yo aquí puse pentatetradecano. Y la respuesta correcta es, ¿cómo la dijo Byron? Esa es la respuesta correcta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva.
cuando vamos a nombrar a cicloalcanos. Con ciclo nos referimos, o sea, ciclo es algo que regresa al mismo punto, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de cicloalcanos nos estamos refiriendo a cadenas de carbono, pero que están cerradas. Creo que la misma palabra intuitivamente nos lo dice. Entonces, para nombrar estos compuestos, vamos a utilizar el prefijo ciclo y luego el nombre del alcano, que tiene esa misma cantidad de átomos de carbono. Por eso es que es importante que sepamos cómo nombrar o que tengamos en la mente los nombres de los alcanos de cadena lineal. En el de la izquierda, tenemos un ciclo de 3 átomos de carbono. Entonces, anteponemos el prefijo ciclo y el alcano de 3 átomos de carbono se llama propano. Entonces ya solo juntamos el prefijo y el nombre del alcano de la misma cantidad de átomos de carbono. Y pues tiene 5 átomos de carbono. Entonces anteponemos la palabra ciclo y luego el nombre del alcano que tiene esa misma cantidad de átomos de carbono. En este caso es ciclopentano. Entonces es bastante fácil, ¿verdad? Nombrar este tipo de compuestos. Al menos así como los estamos viendo ahora. ¿Cuál será el nombre de estas dos estructuras? Ciclooctano. Ajá, ciclooctano, ¿cuál? ¿El primero? El de la izquierda. Ajá, muy bien, ciclooctano. Muy bien, entonces ese es un ciclooctano. ¿Y el de la derecha? Ciclododecano. Muy bien. Ajá, muy bien. El segundo es un ciclododecano. Muy bien, Edgar, ¿verdad? Bueno, entonces solo es de que contemos el número de átomos de carbono y le anteponemos la palabra ciclo. No sé si hay alguna duda de estos compuestos. Bueno, vamos a ver algunos nombres comunes. Los nombres comunes los tenemos que aprender de memoria. Para los nombres comunes no hay una forma sistemática de recordarlos. Son nombres que se han venido usando por muchos años y están muy arraigados. Y pues a veces es como más común, o bueno, es más frecuente escucharlos con estos nombres. Primero, pues, el butano. Bueno, al butano, cuando vamos a nombrar un compuesto de cadena lineal que no está ramificada, a veces también lo van a encontrar con una N al principio. Una N, un guión, y luego el nombre del alcano. Esto lo que significa es una N de normal. Con esto lo que se quiere dar a entender es de que es la cadena que no está ramificada, por eso es la cadena normal, la que no tiene ninguna ramificación. Entonces lo pueden encontrar solo como butano o como N-butano, igual para todos los alcanos de cadena lineal. Bueno, ahora la segunda estructura que tenemos aquí también tiene 4 átomos de carbono. Tiene una en el centro y 3 en los extremos, ¿verdad? Son 4 átomos de carbono. Entonces,
esta terminación butano lo que nos está diciendo es que también son 4 átomos de carbono, e iso está diciendo es un isómero del butano. Recordemos que los isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural, distinta estructura. Entonces, a este isómero del butano se le llama isobutano. Luego aquí abajo tenemos al N-pentano, o sea, al de cadena lineal. Y aquí tenemos a otro que también tiene 5 átomos de carbono, pero podemos ver aquí esta estructura como de colita de pez, le digo yo, o bueno, le dicen varias personas. Y entonces siempre se usa el prefijo iso. Cuando vean el prefijo iso, se va a estar refiriendo a esa estructura y luego la cadenita, ¿sí? Si fuera isohexano, por ejemplo, se estaría refiriendo también a que en uno de los extremos se tiene esa estructura. Y bueno, el pentano tiene otro isómero, que es el neopentano. Este pues es un átomo de carbono conectado a otros 4 átomos de carbono. Entonces estos son nombres comunes porque simplemente se pusieron así, no hay una forma de construirlos. Pero conforme vayamos aumentando la cantidad de átomos de carbono, van a ir habiendo muchos más isómeros. Y luego esto va creciendo bien rápido, la cantidad de isómeros. Entonces es necesaria una forma de poderlos nombrar de una forma sistemática para no tener que recordar tantos nombres. Algo que quiero que notemos es que todos los alcanos que tengan la misma cantidad de átomos de carbono van a tener la misma fórmula molecular, o sea que también tienen la misma cantidad de hidrógenos. Contemos, por ejemplo, cuántos átomos, bueno, cuál es la fórmula molecular del N-pentano y cuál es la fórmula molecular del neopentano. Para avanzar, la fórmula molecular del pentano es S5H12. Ahora cuenten cuál es la fórmula molecular, o bueno, encuentren la fórmula molecular del neopentano y me dicen cuál es. Tiene 5 átomos de carbono y en cada extremo tiene 3 átomos de hidrógeno para completar los 4 enlaces del oxígeno. Entonces en total sería 3 por 4, 12 también. Entonces los isómeros, si son alcanos, también tienen la misma fórmula molecular. Y si encontráramos la fórmula molecular del isopentano, también nos va a quedar lo mismo, C5H12. Bueno, entonces estos serían algunos nombres comunes. Ahora, para empezarlos a nombrar de forma un poco, bueno, de forma sistemática, sé que derivó la nomenclatura IUPAC. Pues esta es un conjunto de reglas que cuando las usamos, ese método es aceptado internacionalmente para nombrar a los compuestos orgánicos. Entonces, así en cualquier parte del mundo, cuando demos un nombre, nos vamos a estar refiriendo al mismo compuesto. Y, bueno, los van a encontrar también como nombres sistemáticos. O sea, si les piden el nombre sistemático, es el nombre IUPAC el que les están pidiendo. Entonces, vamos a ver las reglas para nombrar
de acuerdo a estas reglas. Primero, hay que elegir una cadena principal. También le llaman a veces cadena padre. Esta va a ser la cadena de átomos de carbono más larga que tenga la molécula, una cadena continua. O sea, es como que si agarráramos la punta del lápiz y empezáramos a recorrer por las cadenas carbonadas y sin levantar el lápiz, encontrar cuál es la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces, veamos este compuesto de aquí, esta estructura. En esta estructura, ¿cuántos átomos tiene la cadena más larga? Contemos los átomos. Y me dicen de cuántos átomos es la cadena más larga. Carolina dice que es de 15. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, Carolina. La cadena más larga es de 15 átomos de carbono. Y la voy a resaltar aquí. Esa es la cadena que tiene 15 átomos de carbono. Si contamos todas las demás, tienen una menor cantidad. Entonces, aquí lo que quiero que veamos es que la cadena principal no siempre va a estar de forma horizontal. En este caso, pues, se pudo haber pensado que esta parte era algo secundario, pero en realidad va a ser parte de la cadena principal, porque si podemos recorrer esta cadena sin levantar el lápiz y es la que más cantidad de carbonos tiene. Entonces, en este caso, la cadena principal es de 15 átomos de carbono. Entonces, vamos a usar esta cadena para dar el nombre base del compuesto. Entonces, ¿cuál es el nombre del alcano de 15 átomos de carbono? A ver, Byron nos dice... Pentadecano. Ajá, es pentadecano, muy bien. Esta cadena tiene 15 átomos de carbono, ¿sí? Ok, ya me dio duda. Si es esa misma cadena la que estás contando, Byron. Miremos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Sí son 15 átomos. Entonces, como nos dijo la compañera, es un pentadecano. ¿Sí? Entonces, ese va a ser el nombre base del compuesto. Ahora, en la segunda estructura, ¿cuántos átomos tiene la cadena más larga? ¿Cuántos átomos tiene la segunda estructura? O sea, la cadena más larga. Ahora Carolina dice 14. Bien, ¿alguien más
¿Tiene otra cantidad? ¿O concuerdan con que es 14? Bueno, en efecto es 14, ¿sí? Va, creo que es esta cadena. Sí, esa es la que tiene 14 átomos. Entonces, nuevamente aquí, la cadena principal no está de forma horizontal y de hecho se mira un poco como que si fuera ramificada o como que si estuviera algo, como que estuviera más difícil de ver, ¿verdad? Entonces hay que prestar mucha atención para poder identificar a la cadena principal. ¿Y cuál es el nombre de esta cadena? De esta cadena. Creo que aquí tetradecano, muy bien, Carolina. Entonces este es un ese va a ser el nombre de la cadena principal y es el nombre base del compuesto. Entonces esas serían las respuestas para estos ejemplos. Ahora vamos a ver la segunda regla. O bueno, siempre parte de la primera regla, pero ¿qué hacer si hay más de una opción? Por ejemplo, si contamos las posibles cadenas de átomos de carbono y resulta que hay dos que tienen la misma cantidad de átomos de carbono y las dos son las que más tienen, o sea, es el mayor número de átomos de carbono. Entonces, lo que hacemos es ver cuál tiene más ramificaciones, mayor número de cadenas laterales. Entonces, la que tenga más cadenas laterales, vamos a elegir a esa como la cadena principal. Y si hubieran cadenas laterales, pero o sea, quizás en la misma cantidad de cadenas laterales, por ejemplo, entonces tenemos que ver en qué átomo, o sea, que queden más cerca de un extremo. Los sustituyentes a esas cadenas laterales les llamamos sustituyentes. Eh, por ejemplo, aquí, todas estas estructuras que están unidas a la cadena principal es a lo que me refiero con cadenas laterales, o también les llamamos sustituyentes, ¿sí? A todas esas estructuras que están unidas a la cadena principal. Entonces vemos cuál tiene los sustituyentes más cerca de alguno de los extremos. Y si no, pues vemos cuál tiene más carbonos en las cadenas laterales, pero que estas sean más cortas. O bien ver que las cadenas laterales no estén tan ramificadas. Entonces elegimos a esa como la cadena principal. Esto se hace en parte para que el nombre sea más simple, ¿sí? Si tenemos elegimos una cadena principal que tenga cadenas laterales muy ramificadas, entonces el nombre se nos va a volver un poco complicado. Entonces, la forma correcta de hacerlo es elegir a la que tenga menos ramificaciones. Y veamos estos dos ejemplos. Veamos el primero. Y primero determinemos cuántos átomos de carbono va a tener la cadena principal. ¿Sí? ¿Cuántos átomos de carbono va a tener la cadena principal en este caso? Hay 2,7. ¿Hay 2,7?
Vamos a ver si hay 2. Muy bien, Andrea Morán. Muy bien, son 7 átomos de carbón. Bueno, una es esta, ¿verdad? ¿Cuál es la otra? Ah, creo que una aquí también encima, ¿verdad? ¿Esta? Y hay otra. ¿O no? Bien, esta, ¿verdad? Bueno, de hecho hay varias opciones ahí, creo que todavía hay otra opción. Pero entonces ahora, ¿cómo elegimos cuál es la que va a ser la cadena principal? Tenemos que ver cuáles, ya sabemos que va a ser de 7. Ahora, ¿cuáles serían las ramificaciones? Si elegimos esta que está horizontal, tendríamos aquí una ramificación y aquí otra ramificación. Pero esta está más ramificada, ¿sí? Tenemos, o sea, podemos ver de que podría ser esta una cadena principal de esa ramificación y todavía sale otra ramificación. Pero si elegimos, por ejemplo, si elegimos, por ejemplo, esta, vemos que las ramificaciones ya no están tan ramificadas, sino que son solamente lineales, ¿verdad? Entonces tenemos que ver eso. Y además vamos a tener 3 ramificaciones, 1, 2 y 3. En cambio, si elegíamos la que está horizontal, solo habríamos tenido la ramificación de arriba y la ramificación de abajo. Solo habríamos tenido 2 ramificaciones. Entonces, por eso no debíamos tomar la que está horizontal. Y en esta, pues ya tenemos 3 ramificaciones y esas no están, a su vez, ramificadas. Entonces, esta va a ser la cadena principal. No sé si hay alguna duda. Sería heptano y la que resalté aquí sería la cadena principal. Porque tiene más ramificaciones, tiene 3 ramificaciones, las voy a resaltar en azul. Y esas 3 ramificaciones son solo líneas en zigzag, no están a su vez con más ramificaciones. Ahora en la segunda estructura, ¿cuántos átomos tiene la cadena principal de la segunda estructura? Es de 11. Ajá, es de 11. Esta, ¿verdad? Y yo creo que en este caso no hay otra de 11, ¿verdad? Entonces esta sería la cadena principal.
alguna duda? Entonces vamos a ver la segunda regla. Bueno, aquí hay otro ejemplo. ¿Cuál será la cadena principal del que está a la izquierda? ¿Cuántos átomos tiene? Edgar dice que tiene 13 carbonos la cadena principal. Muy bien. Las voy a resaltar aquí. Muy bien, Carolina, hay 2 con 13. Esta es una, ¿verdad? Y la otra inicia aquí abajo. Es esta otra, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿cuál de estas dos es la cadena principal? Creo que la de rojo. A ver, ¿por qué? ¿Quién habló ahorita? Carolina. A ver, Carolina, ¿por qué dices que la de rojo dijiste, verdad? Sí, yo pienso porque por las 2 cadenas de abajo y la de arriba, pero no sé. Por los dos sustituyentes. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y Edgar dice que la de arriba, porque tiene más cerca un metilo. ¿Sí? Entonces, de hecho, sí vamos a ver la de arriba, porque tiene un sustituyente más cerca del inicio, ¿sí? De uno de los extremos. Si vemos aquí, aparece hasta el tercer carbono. En cambio, en este de arriba aparece en el segundo carbono. Entonces, le vamos a dar eso. Y luego, pues, la cantidad de sustituyentes es la misma, ¿verdad? En este caso, la azul tiene 3 sustituyentes. Bueno, y la roja tiene 4 sustituyentes, ¿verdad? Bueno, aquí tiene razón Carolina, perdón, porque tiene 4 sustituyentes la cadena roja. Entonces tenemos que ir viendo que nos quede la mayor cantidad de sustituyentes. Entonces sí sería la roja, ¿sí? Porque si tenemos solo la cadena roja, lo voy a subrayar aquí. Entonces tenemos estos 4 sustituyentes, ¿sí? Entonces esa sería la cadena principal. Tenemos que ver que nos quede la mayor cantidad de sustituyentes y si no, pues vamos pasando a los siguientes criterios. O sea, primero ver si hay la que tenga mayor número de cadenas laterales. Si no, pasamos a ver cuál está más cerca de un extremo, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál sería el nombre de esta cadena principal?
sería tridecano. Bien. Yo tengo una Ahora pregunta. vamos, ¿sí? ¿Los extremos se leen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o cómo? Lo vamos a ver en la regla 2, creo, que es sobre numeración. No hay una forma específica de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, sino que lo que vamos a ver es en dónde hay más cerca un sustituyente. Por ejemplo, si en la cadena que está ahorita resaltada en azul, eh, si empezamos en un extremo, siempre empezamos de izquierda a derecha, el sustituyente está en el tercer carbono. Pero si lo empezamos de derecha a izquierda, aparece hasta en el sexto carbono. Entonces, en ese caso, sí lo leeríamos de izquierda a derecha. Pero si hubiéramos agarrado la cadenita esta roja, bueno, en este caso sería igual, ¿verdad? De izquierda a derecha. Pero, por ejemplo, si tu hubiera tenido un sustituyente en esta posición, digamos que había un sustituyente aquí y que este no estaba. Entonces, en ese caso, como aquí está más cerca el sustituyente, está en el segundo carbono, y aquí está en el tercer carbono, entonces en ese caso se habría leído de derecha a izquierda. Va a depender de en dónde está más cerca el sustituyente. Ya, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, ahora vamos con la siguiente, en la... Bueno, vamos a dejar esta estructura, si quieren, para repasar, y vamos a ver las demás reglas, porque se nos está acabando el tiempo. Entonces, esta es la regla de la que me estabas preguntando, de la que me estaban preguntando. Es sobre enumerar la cadena principal. Siempre elegimos la cadena más larga y entonces le vamos a asignar un número a cada átomo de carbono. Y vamos a empezar a enumerar por el extremo que tenga más cerca un sustituyente. ¿Cuántos átomos de carbono tiene la cadena principal de esta estructura? ¿Cuál será la cadena principal de esta estructura? ¿8? Tiene 8. Y es esta. Aquí de último daba igual cuál de los dos agarrara, ¿verdad? Entonces esta es la cadena principal. Entonces ahora les vamos a asignar un número. Pero como lo que me preguntaba, si de izquierda o de derecha o de derecha a izquierda, vamos a ver en cuál hay un sustituyente más cerca del extremo. Si vamos de este lado, el sustituyente está hasta en el tercer carbono. Pero en este otro lado, el sustituyente está en el segundo carbono. Entonces, como de este lado hay un sustituyente más cerca, aquí empezamos a numerar. Empezamos desde el 1 y le colocamos un número a todos los átomos de carbono de la cadena principal. Y esa es la forma correcta de numerarlo. Entonces, en este caso es como que lo estuviéramos leyendo de arriba hacia abajo, pero es porque el sustituyente estaba más cerca de ese lado, pero no hay, digamos, una forma de lectura establecida, si de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, sino que depende de en dónde estén los sustituyentes. Ahora, muy bien, Byron. Pues la verdad no lo nombré completo. Bueno, ahora con esta estructura, ¿qué pasa si tenemos opción? Digamos, en la estructura que tenemos aquí abajo,
si contamos en qué posición está este sustituyente y en cuál está este, vamos a ver de que es la misma. Incluso al empezar de cualquiera de los dos lados, este sustituyente, el que circulé, también queda con el mismo número. Entonces, ¿cómo elegimos? Ahí vamos a elegir de acuerdo al nombre del sustituyente. Lo vamos a ver más adelante. Este se llama isopropil y este se llama metil. Entonces aquí lo vamos a tomar en cuenta en orden alfabético. La I está antes que la M, entonces le vamos a asignar el número más bajo al isopropil y el número más alto al metil, ¿sí? Entonces empezamos a contar de este lado, porque de esa forma le asignamos un número más bajo al isopropil que tiene que por orden alfabético va a estar antes el metil, ¿sí? Y así lo numeramos. Entonces esto sí tenemos como varias opciones para enumerar. Y esta tiene 19. Entonces lo numeramos de acuerdo al orden alfabético. Luego, estos sustituyentes, siempre el nombre se basa en el nombre del alcano que tiene esa cantidad de átomos de carbono. En el caso de los sustituyentes que son lineales, o sea que no tienen más ramificaciones, quitamos la terminación ano que viene de alcano y lo sustituimos por hilo, ¿sí? Por la terminación hilo. Entonces, si era metano, ahora es metilo. Si era etano, ahora es etilo. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si era pentano, pues es pentilo. Pero en nomenclatura común, puede ser de que algunas veces también encontremos un sustituyente amilo. Cuando este amilo se refiere al pentilo, ¿sí? Entonces, si encuentran amilo, pues se está refiriendo al pentilo, al de 5 átomos de carbono. Pero ya cuando vamos a dar el nombre, en lugar de poner la terminación hilo, lo dejamos solamente con la terminación il. Entonces, en lugar de metilo, solamente escribimos metil, ya cuando vamos a dar el nombre. Y aquí hay algunos que son muy comunes, como el grupo metilo, es cuando solamente hay un carbono como sustituyente. Etilo cuando hay 2, cuando hay 3 carbonos puede ser propilo o isopropilo. El isopropilo pues lo vamos a ver como que tenemos la cadena así, y entonces el isopropilo se va a ver así, ¿sí? Esta estructura se llama isopropil, ya cuando lo estamos poniendo en un nombre. Y con 4 átomos de carbono, pues además del butilo, que sería el lineal, tenemos al isobutilo, al sec-butilo y al ter-butilo. ¿De dónde vienen estos nombres? El butilo, pues sabemos que va a ser el lineal. El sec-butilo se está refiriendo a un carbono que tiene 2 enlaces. Le llamamos carbono secundario, que tiene 2 enlaces hacia otros carbonos. Entonces, aquí hay un ejemplo. El sec-butilo, pues el carbono, el primer carbono del sustituyente está unido a 2 carbonos. Estos 2 carbonos no son los de la cadena padre. O sea, además del carbono de la cadena padre, de la cadena principal, está unido a otros 2 carbonos. Entonces ahí le llamamos sec-butilo, de secundario. Y el ter-butilo es un carbono que está unido a 3 carbonos aparte del carbono de la cadena principal. ¿Sí? Entonces el ter-butilo va a tener en total 4 enlaces carbono-carbono. Entonces ter-butilo viene de terciario. Es una forma de recordarlo. Y por último, para organizar los sustituyentes,
lo que vamos a hacer es que nos vamos a colocar en orden alfabético. Y vamos a ponerle antes el número del carbono en el que se encuentra. Y si tenemos varios sustituyentes iguales, entonces los vamos a agrupar y vamos a anteponer los prefijos que nos indican cuántos hay. Si se repite 2 veces, colocamos di. Si se repite 3 veces, tri. Y así sucesivamente. Entonces ya habíamos visto la cadena principal de esta estructura. Era esta, si no estoy mal. Ajá. Entonces vamos a nombrarla. Tiene 14 átomos en la cadena principal. Entonces el nombre base es tetradecano. Ahora vamos a ver los sustituyentes. Bueno, hay que ver cómo nombrar la cadena. ¿De qué lado vamos a empezar a numerar la cadena? ¿Del izquierdo o del derecho? Izquierdo. Muy bien, Edwin. Ajá, muy bien, a la izquierda. Porque ahí va a estar el sustituyente más bajo. Bueno, entonces vamos a numerar aquí. Y solo voy a numerar hasta el 10 porque ya no hay más sustituyentes, pero es buena práctica numerarlos todos. Ay, creo que me comí un átomo. Ah, sí, aquí me comí un átomo. Ay, bueno, ya habíamos visto cuál era la cadena. Bueno, tiene 14, ¿verdad? Muy bien. Ahora empezamos a colocar los nombres. En el carbono 3 tenemos un grupo metilo. Pero en el nombre quitamos la O, ¿sí? Entonces tenemos en el 3, en el 4 también tenemos un metil. El número y el nombre los separamos con un guión. Hacemos un listado, es buena práctica hacer un listado de los sustituyentes. En el 5, en el carbono 5, tenemos un metilo. En la 8 tenemos un etilo, ¿sí? Es de 6. Ah, perdón, en la 8. Y en la 11 tenemos otro metilo. ¿Sí? Entonces, esos serían los sustituyentes y ahora los ordenamos de acuerdo a su inicial. Primero iría el etilo, luego el etilo y luego los metilos. Entonces, el nombre sería, comenzamos con el etilo, 5-etil, vamos separando con guiones, 5-etil, 8-etilo, ahora con los metilos, como hay 3, vamos a colocar los indicadores de posición separados por comas. Sería 3,4,11 guión, como son 3, sería trimetil. Y terminamos con el nombre base, que es tetradecano. Y lo voy a colocar por aquí arriba. Y ese sería el nombre. ¿Sí? Vamos a seguir viendo nomenclatura el día de mañana. Y también de alquenos y alquinos.
que es como la base para la nomenclatura. No sé si hay alguna duda. ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir repasando esto el día de mañana. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ver nomenclatura de alquenos y alquenos. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y solo recuerden de que hoy va a estar habilitado el formulario de los grupos funcionales. ¿Sí? Que tengan buena tarde. Evi, perdón, ahorita me generó duda, ¿cómo fue que ordenaste al final para el nombre de la molécula? En orden alfabético. E va antes que H y H va antes que M. Metil. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Va, ¿está bien? Igual lo vamos a repasar un poquito mañana. Gracias, feliz día. ¿Está bien? Que tengan buena tarde.